Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero recordarles acerca de la conferencia virtual que estaremos realizando este domingo 15 de octubre. Empezará desde las 10 de la mañana, hora de Colombia, con el tema La creación del hombre. Estaremos más o menos unas 3 horas conversando sobre este tema, abriendo también un espacio de preguntas y respuestas con ustedes para profundizar un poco más en este tema y también resolver algunas de las dudas. Esta será el tema, esta será la conferencia que estaremos compartiendo. La forma para inscribirse, ¿cuál es? Bueno, deben enviar un mensaje al correo que está allí, flechaantigua9@gmail.com, y deben escribir ahí pues que están interesados en participar de la videoconferencia. Inmediatamente ustedes envíen el correo, se les enviará o se les reenviará un correo de respuesta con algunas instrucciones. Esta conferencia no tiene un costo como tal, el aporte es voluntario. Con lo que usted decida apoyar esta iniciativa, con lo que usted decida apoyar el canal, pues será bienvenido. Los canales para hacer el aporte serán enviados en el correo de respuesta en el momento que usted se inscriba para la conferencia. Así que los que estén interesados en participar de esta conferencia, de esta temática, pueden inscribirse al correo flechaantigua9@gmail.com. Quería recordarles esto y nos vemos este próximo 15 de octubre. El libro de Enoc ha cobrado gran fama en los últimos años y posiblemente por ser un libro que fue vetado de las llamadas Sagradas Escrituras. Algunos eruditos y otros aficionados indican que este libro poseería profecías y una de ellas trataría acerca de lo que se cree sería la segunda venida o el regreso de Dios, pero que no fue interpretado correctamente y mencionan que se podría explicar como una llegada alienígena. ¿Por qué la Iglesia prohibió el libro de Enoc? El libro realmente describe casos de abducción humana por extraterrestres que ocurrieron hace miles de años, y es cierto que contiene información que habla de nuestro pasado y la clave del futuro de la humanidad. En Etiopía, uno de los templos guarda el santuario más valioso del cristianismo, los Evangelios de Garima. Los dos libros ricamente ilustrados datan del siglo VI después de Cristo. Esta es quizás la Biblia más antigua y completa del mundo, y la iglesia etíope es una de las primeras iglesias cristianas. Es curioso que la Biblia de la Iglesia Ortodoxa etíope difiera de las Sagradas Escrituras aceptadas en otras denominaciones cristianas. Esta versión del Antiguo Testamento incluye un texto críptico conocido como el Libro de Enoc. La iglesia etíope considera que el Libro de Enoc es canónico, mientras que otras iglesias no. El autor del libro es Enoc, el bisabuelo de Noé, el mismo que construyó el arca antes del gran diluvio. Se cree que Enoc era inmortal y Dios lo llevó vivo al cielo. En su libro, Enoc escribe que cuando tenía 12 años, todos los aldeanos escucharon un ruido una noche. 2 ángeles descendieron del cielo y uno de ellos le dijo a Enoc: «No temas, hombre», y ascendieron al cielo en un carro de fuego. Enoc vio algo que no pudo describir. Por supuesto, no sabía que era una nave espacial, por lo que escribió sobre casas voladoras hechas de cristal y debajo de él Enoc vio al planeta Tierra. Parece que esta es una de las primeras historias en la historia de la humanidad sobre el contacto de personas con extraterrestres. Los defensores de la teoría del paleocontacto creen que el libro de Enoc es uno de los textos más convincentes sobre la llegada de extraterrestres, pero de ninguna manera es único. Historias similares han sobrevivido en muchas otras culturas antiguas. Esto indica que las palabras de Enoc tienen cierta credibilidad. Muchos textos antiguos dicen que la gente ascendía al cielo y luego regresaba. Por ejemplo, en la antigua Grecia hay una leyenda sobre Ganímedes, quien fue levantado por el águila de Zeus. Se pueden encontrar leyendas similares en las epopeyas de la antigua China, el antiguo Egipto, los sumerios y otros pueblos. Todas estas historias son similares, pero carecen de los detalles que abundan en el libro de Enoc. Sus textos no solo prueban la existencia extraterrestre, sino que también muestran el otro lado de Dios. Por eso la Iglesia decidió excluir el libro de Enoc de la Biblia, pues resultaría ser demasiado revelador para la fe ortodoxa cristiana. Según el libro de Enoc, no todos los ángeles eran mensajeros de Dios. La mejor evidencia de esto es la descripción de las criaturas llamadas guardianes.
El libro de Daniel del Antiguo Testamento habla de cierto grupo de ángeles a quienes Dios ordenó que instruyera a la humanidad. Cuidaron de nuestro mundo y guiaron el desarrollo de nuestra civilización. Daniel solo mencionó brevemente a estas criaturas, mientras que en el libro de Enoc los guardianes o guardianes del cielo o vigilantes se convirtieron en uno de los temas principales. Estos ángeles no son en realidad espirituales, sino seres reales. La Biblia habla de ello con bastante claridad y distinción. No son de nuestro mundo, lo que significa que pueden llamarse extraterrestres con toda seguridad. En el libro de Enoc, solo 200 guardianes descendieron a la tierra. Sus líderes fueron Shenyasa y Azazel, quienes más tarde se conocieron como Lucifer. Los guardianes tenían una apariencia muy brillante y uno de sus nombres es los brillantes. Enoc, mientras los describía, dijo que era difícil mirar a los guardianes, pues brillaban tan intensamente. La versión de que los guardianes eran invitados extraterrestres está confirmada por el testimonio del profeta Elías. También ascendió al cielo en un carro de fuego. Elías fue un gran adivino, muy superior a otros profetas. Tenía un manto maravilloso que podía curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Los carros de fuego se mencionan más de una vez en la Biblia. Aparentemente estamos hablando de algún tipo de vehículo, una nave espacial. Según las creencias judeocristianas, el alma asciende al cielo después de la muerte, pero en la Biblia hay muchos ejemplos de la ascensión de una persona viva. Además de Enoc y Elías, sucedió lo mismo con Jesús. A mediados del siglo pasado, pastores israelíes encontraron vasijas de barro en una de las cuevas en las que se guardaban manuscritos antiguos. Estas resultaron ser copias escritas a mano de la Biblia, que eran al menos 1000 años más antiguas que otras conocidas en ese momento. Además de ellos, había otros manuscritos, entre ellos el libro de los gigantes. Este libro habla de los Nefilim, los hijos de los guardianes, su vida y forma de vivir. Los Nefilim son la encarnación del mal, cometieron crímenes terribles, entre ellos comer carne humana. Finalmente, Dios decidió que la tierra necesitaba ser limpiada de los Nefilim y envió un diluvio devastador para limpiar toda la impureza que los Nefilim habían generado sobre la tierra. En la versión de la Biblia, Noé fue elegido por Dios por su piedad. Pero el libro de los gigantes tiene una versión diferente de la historia de Noé. Se convirtió en el elegido incluso antes de nacer, y su padre no era un hombre. La piel del recién nacido estaba resplandeciente y su cabello era tan blanco como la lana de oveja. Exteriormente era una copia de los guardianes y fue concebido artificialmente. Los guardianes del cielo creían que Noé sería el padre de una nueva generación de personas. Resulta que Noé era una persona genéticamente modificada, creada por extraterrestres para una nueva vida en la tierra. La versión oficial de la Biblia dice que Dios estaba entristecido por las atrocidades y maldades de la raza humana. Decidió acabar con ellas enviando el gran diluvio a la tierra. El libro de Enoc cuenta la misma historia, pero con diferencias significativas. El diluvio iba a destruir a los ángeles caídos y a los Nefilim, pero no a los seres humanos, a diferencia de lo que cuenta el documento bíblico. Según Enoc, Dios protege a las personas. No se parece en nada al Dios del libro del Génesis, lleno de rabia e ira en contra de la humanidad. Otra diferencia radica en el hecho de que Noé recibió las instrucciones para construir el arca no de Dios, sino del arcángel Uriel. Advierte a Noé sobre el inminente cataclismo y revela el futuro de la humanidad. Resulta que Enoc no se refiere al castigo de la raza humana, sino a los extraterrestres que dirigieron y manipularon nuestra historia. En el libro de Enoc, en el capítulo 91, se dice que después del viaje y regreso de Enoc a la tierra, se estaba preparando para la segunda ascensión al cielo, pero antes de eso reunió a toda su familia y compartió una profecía inusual. Matusalén, el hijo de Enoc, le preguntó a su padre si lo volvería a ver, y Enoc respondió: los guardianes celestiales han dicho que regresaré a este planeta, pero pasarán miles de años, así que no nos volveremos a ver. El concepto de un elegido divino que deja la tierra y regresa a ella se encuentra en casi todas las religiones. Los judíos esperan el regreso del profeta Elías, quien vendrá antes del Mesías, y traerá una era de paz y justicia. Será el comienzo del fin de los tiempos. Los cristianos esperan el regreso de Jesús, considerado el Mesías. Para el Islam, este es el mensajero divino Al-Mahdi o el propio Mohammed.
En cierto sentido, este regreso traerá una nueva era, una nueva forma de mundo y una nueva relación entre la humanidad y Dios. Estas profecías predicen que cierto Mesías aparecerá en las nubes acompañado por el ejército del cielo. Es posible que estos textos antiguos no se refieran al advenimiento de un Mesías con tintes religiosos o paranormales, sino más bien la llegada de naves estelares y en ellas seres humanos pertenecientes a humanidades luz, que vendrán al final de los tiempos a dar una mano a la humanidad y a contribuir con el proceso de limpieza y purificación en el planeta Tierra. Quizás lo que muchos interpretan como segunda venida no es más que un proceso de transformación interno del ser humano, un proceso de limpieza en el planeta Tierra con todos sus elementos y el acercamiento con civilizaciones humanas más avanzadas espiritualmente para comenzar así un nuevo tiempo pletórico sobre el planeta Tierra. Tal vez eso fue lo que anunció o profetizó Enoc y muchos de los profetas que advertían que aquellos ángeles o mensajeros del pasado que guiaron a la humanidad regresarían para entregar los últimos elementos de conocimientos que ayudarían a impulsar a la humanidad a avanzar mental, física y espiritualmente. Enoc, al igual que muchos de los profetas del pasado, pertenece a aquellas razas anteriores al caos, a humanidades luz mucho más avanzadas en tiempo, en espacio, en tecnología y espíritu. Humanidades que se han acercado a la Tierra, al humano terrestre, para contribuir en su desarrollo y avance. En muchas ocasiones en la historia han encarnado en este planeta, han visitado y han contactado, dejando semillas de conocimiento, de reflexiones, de aprendizaje, para que el hombre terrestre los tome y logre salir del atraso al que fue sometido por los antiguos ángeles caídos o vigilantes que denuncia el libro de Enoc. Cuando muchos se preguntan quién era Enoc, Enoc era un santo, era un elegido de Dios, no era un ser humano o era un extraterrestre. Bueno, hay que decir que Enoc era un ser humano, era un hombre que nació de vientre de mujer en este planeta Tierra, pero la procedencia de Enoc no era terrestre. Enoc era un hombre especial, era un hombre distinto. Y eso lo entendemos en un extracto, este que tengo por acá resaltado en azul, de algo que le enseñan los pleyadinos a Enrique Castillo. Y ellos le enseñan cómo humanidades de otro tiempo siempre han acompañado a los seres humanos. No solamente han acompañado e instruido, sino que también han encarnado aquí, precisamente para ayudar a ese proceso de impulsar, ¿no?, esta humanidad que históricamente ha estado sometida a diversas manipulaciones de poderes oscuros. Entonces veamos esto que dice por acá. Estamos aquí cumpliendo una misión muy especial. Pertenecemos a una civilización muy desarrollada, hermana de otras civilizaciones, de donde hemos recibido órdenes específicas para el planeta Tierra. Es decir, los pleyadinos no es que sean los jefes, ¿no?, de toda esta misión de ayuda e impulso de la raza humana. No, ellos solo son una raza parecida a nosotros, porque son seres humanos, pero que son mucho más avanzados. Pero a su vez ellos obedecen órdenes de razas mucho más avanzadas que ellos en tecnología, en conocimiento, bueno, en tiempo, en muchas cosas. Entonces, cuando ellos dicen que han recibido órdenes específicas para el planeta Tierra, ellos tienen o vienen cumpliendo un plan muy detallado, muy concreto, y por eso han venido en diversas ocasiones y han contactado. Entonces dice por acá, desde la antigüedad hemos contactado con hombres pertenecientes a todas las culturas. Entonces cuando vemos en culturas antiguas, en todas estas historias, como lo que ellos llamaban, los antiguos llamaban los ángeles que venían del cielo, se está refiriendo a esto. Los diversos contactos con hombres de otras humanidades que han venido a traer conocimientos, han venido a traer profecías. Esos fueron los contactos del pasado. Estoy hablando desde las fuerzas de la luz, porque la fuerza oscura también ha contactado, obviamente. Por ejemplo, lo que le sucedió a Abraham por allá en Ur de Caldea cuando conoce a Jehová, eso fue un contacto extraterrestre. Jehová, perteneciendo a estas razas regresivas, negativas, comenzó a contactar hombres, él y muchos otros pertenecientes a esta horda de oscuridad. Uno de esos hombres contactados fue Abraham. Jehová lo contacta y le dice que de él va a generar una descendencia y ese será su pueblo. Ahí hubo un contacto extraterrestre.
Luego Jehová reafirma su contacto con los hijos de Abraham, con Isaac sobre todo. Luego sigue el contacto con Jacob y con muchos otros, también con Moisés más adelante, con el rey David, con el rey Salomón, es decir, con todos los patriarcas, él continúa el contacto. Pero así como esta fuerza oscura ha contactado, también lo han hecho los hombres de la luz. Y obviamente para hacer lo contrario, para que a través de esos contactos, entregando conocimientos, entregando mensajes espirituales, enseñando a las culturas antiguas los conocimientos para producir el alimento, para sembrar los conocimientos acerca de las leyes del sol, de la luna, de la naturaleza, de la procreación, las leyes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Todas esas leyes que hoy en día conocemos, que son leyes naturales, fueron enseñadas por estos contactos y estos mensajeros. Este conocimiento que se tiene en muchas culturas acerca de la ley original no es algo que se hayan inventado esas culturas o que el ser humano en algún momento se le ocurrió. No, todo ese conocimiento fue traído para que los hombres al tomarlo y al aplicarlo conducieran o reconducieran nuevamente su vida. Porque ¿qué fue lo que enseñaron los contactos negativos? Precisamente conocimientos para violar la ley original. Entonces Enoch relata en su libro que ellos enseñaron la guerra, enseñaron a la mujer a hacer degrados, enseñaron a la humanidad a hacer los encantamientos, la brujería, el contactarse con el astral, los hechizos, enseñaron la vanidad, enseñaron muchas cosas negativas que hoy en día la humanidad sigue replicando. Pero por el otro lado, estos mensajeros de la luz enseñaron las verdaderas leyes del espíritu, enseñaron realmente cuál es el valor de la familia, las leyes que sustentan el universo, las leyes de la naturaleza, las leyes de nuestra mente y muchos conocimientos que le sirven al ser humano para salir de ese atraso en el que fuimos sometidos. Este es el propósito y ha sido el propósito de estos contactos. Entonces dice por acá que han contactado con hombres de distintas culturas y dice, hemos influido en sus pensamientos a través de lo que ustedes han llamado maestro. A través de esa guía que han hecho, han logrado influir, como dice ahí, en el pensamiento humano. ¿Y cómo se influye a través del pensamiento? Pues entregando información, entregando conocimientos y también dando ejemplo, porque estos hombres caminaron con nosotros, nos contactaron no solamente telepáticamente o vimos la nave, no, ellos bajaron y convivieron con las culturas ancestrales, como por ejemplo los casos de Viracocha, de Bochica, de Quetzalcóatl por allá en Centroamérica, en lo que hoy es México, Kukulcán, Gucumax. Muchos de estos mensajeros caminaron con las culturas ancestrales y por eso estas culturas tienen un legado muy afín a ese conocimiento luz. Luego también, obviamente, estas culturas fueron permeadas por el otro contacto negativo, pero ese legado se preservó. Y dice por acá, pero no solo en este planeta, también en otros mundos hemos contribuido al desarrollo no solo científico y cultural, sino también espiritual. Aquí es donde está el propósito, ¿no?, de hacer estos contactos. Ellos velan porque las culturas humanas tengan un desarrollo científico, pero no es la ciencia tradicional que nosotros conocemos. Esta ciencia es la verdadera ciencia de la vida, la ciencia que contempla lo espiritual también. La ciencia que contempla las leyes del espíritu unidas. Y de esa forma es como el hombre puede comprender las leyes del universo. La cultura, una cultura conectada a la naturaleza, una cultura con un desarrollo humano integral. No como estas culturas que están permeadas con tantas ideologías que desafortunadamente han ido en detrimento de la sociedad. Y también lo espiritual, no lo religioso. Ellos no vinieron a ser adorados como dioses, como si fueran los antiguos falsos dioses del pasado. Además, algunos de nosotros han nacido aquí o reencarnado, si lo preferís, desde lejanos tiempos. Uno de esos personajes es Enoc. Otro de esos personajes es Elías. El mismo Buda, algunos de los apóstoles, el mismo Jesús de Nazaret. Fue un hombre de las estrellas que encarnó aquí. La familia de Jesús, María, José, no eran hombres naturales de la tierra. Sí, eran nacidos de vientre de mujer, pero las mujeres que los parieron no eran de aquí. Eran mujeres de otro tiempo, de otro mundo, de otras razas mucho más avanzadas, porque en este planeta hay un problema y es que estos cuerpos humanos tienen una manipulación genética. Entonces, estos espíritus con este calibre
no podían nacer en cuerpos de estos enfermos. Es decir, son cuerpos que si los comparamos con otras humanidades están bastante deteriorados. Entonces estas jerarquías y espíritus encarnan en este planeta, pero en cuerpos que descienden de razas originales. Y muchos hombres desde el pasado lo han hecho, entre ellos, como ya lo mencionaba, Enoc. Y dice que de lejanos tiempos, porque Enoc fue uno de los primeros en encarnar. Fue uno de los primeros en venir desde ese plan de las estrellas a dejar un legado aquí, un legado que dejó en su libro con muchas profecías, muchas enseñanzas. Y no fue casualidad que estos mismos mensajeros contactaran a Enoc. ¿Y por qué lo contactaron? Porque sabían que dentro de ese cuerpo había un espíritu que era de las estrellas. Entonces lo contactan, se lo llevan por ahí en las naves, le entregan la información porque sabían que Enoc la iba a comprender, porque era de ellos. Entonces la iba a comprender, dejó libros, dejó un legado y una denuncia muy importante. Una de las denuncias más claras a la invasión extraterrestre está en el libro de Enoc. Es una información muy detallada de cómo ellos cayeron, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que enseñaron, cómo manipularon y cómo el diluvio fue para destruirlos a ellos y no como enseña la Biblia, que fue para destruir a la humanidad. Entonces ahí hay varias cosas reveladoras muy interesantes que si usted no ha leído el libro de Enoc o los libros de Enoc, yo se los recomiendo. Entonces, Enoc, un hombre muy enigmático para algunos, muy misterioso, pero realmente Enoc fue un hombre de las estrellas encarnado en el planeta Tierra que tenía una misión específica y era trasladar la información que está en sus documentos a la humanidad. Luego de eso, Enoc se fue. ¿Y a dónde se fue Enoc? Quizás de los planetas de donde provino ese espíritu. Se lo llevaron por allá y cuando dice alguna de sus profecías que él regresaría, se dice que Enoc traerá la fuerza de uno de los testigos, o más bien uno de los testigos podría traer ese espíritu de Enoc y el otro traería el espíritu de Elías. Algunas profecías lo mencionan, como la profecía de la Salet. El mismo Apocalipsis de Elías anuncia que Enoc y Elías aparecerán al final del tiempo para denunciar al falso profeta y al anticristo. Y tiene sentido porque Elías y Enoc fueron los únicos profetas que denunciaron frontalmente la invasión extraterrena. Enoc en su libro denunció la caída, ¿no?, de estos ángeles y Elías denunció la adoración a los falsos dioses, como lo demostró degollando a los más de 400 sacerdotes de Baal, que no eran seres humanos sino eran demonios. Entonces ellos se enfrentaron al mal, denunciaron a estas hordas oscuras y así lo dejaron en sus documentos, en el legado que dejaron. Entonces, por eso Elías y Enoc serán los testigos que aparecerán al final del tiempo. ¿Qué es lo más seguro? Como dice acá, que estos dos espíritus vuelvan a reencarnar en la tierra, en cuerpos humanos, pero con una condición distinta para hacer esa misión. ¿Y por qué deben ser distintos? Porque la profecía dice que ellos van a ser muertos y a los 3 días y medio más o menos resucitarán. Y yo les pregunto, ¿quién de nosotros puede resucitar con estos cuerpos manipulados? Y ellos no solamente resucitarán, sino serán conscientes de que van a resucitar. No es que, ay, bueno, vamos a hacer la misión y vamos a ver si resucitamos. No, ellos saben lo que va a ocurrir y tienen control de su cuerpo, de su mente y de su espíritu para poder en ese momento, luego de esos 3 días y medio, retornar a la vida. Esa es la condición y el poder de los testigos, el poder de vencer la muerte como ya lo había hecho Jesús hace 2000 años. Entonces, estos hombres que hacen estas cosas que a nosotros nos parecen milagrosas, tienen una condición distinta, obviamente no son de por aquí. Entonces, este es el misterio de Enoc. ¿Quién es Enoc? Un hombre de las estrellas que vivió en el pasado. Fue contactado por hombres pertenecientes a esas mismas razas luz, a esas mismas humanidades, para dejar un legado a la humanidad. Y este es diferente al Enoc, que es hijo de Caín, el que menciona la Biblia, ¿no?, que le colocaron una ciudad a su nombre. Ese no es el mismo Enoc que desciende desde Set. Son 2 Enoc los que aparecen en la Biblia. Uno del linaje perverso, de la raíz de Caín, y otro del linaje, como dice acá, descendiente de razas y humanidades luz. Esa es la diferencia. Uno representa el programa oscuro y el otro representa a las jerarquías luz. Este es el misterio de Enoc, un tema muy interesante, todo lo que revela Enoc en sus documentos. Un personaje que sin duda dejó una huella indeleble y que todos deberíamos de conocer y estudiar todo lo que él dejó en sus documentos. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.